Cuando mi padre murió, dejó un secreto. Uno muy grande, al parecer. $1.600.000, guardados en una cuenta de ahorros que ni siquiera sabía que existía. Su testamento fue simple y claro, me puso a mí, su hija Clara, al mando de todo. La responsabilidad era enorme, un último acto de confianza de un hombre al que adoraba. Mi primer pensamiento, mi único instinto real, fue hacer lo que me pareciera correcto. Pagaría lo último de las abrumadoras facturas médicas que se habían acumulado durante sus últimos meses, y luego, lo que quedara, lo dividiría a partes iguales con mi hermano pequeño, Shaun. Parecía lo único decente. Al fin y al cabo, era el dinero de nuestro padre. Pero mi esposo, Daniel, vio algo que yo no. Esa noche, mientras calculaba los gastos finales del hospital, me puso una mano en el brazo con expresión seria. Cariño, dijo en voz baja y firme, pueden y deben dividir el dinero. Pero antes de decirle ni una palabra de esta herencia a Shaun, quiero que hagas algo por mí. Simplemente envíale la factura de su mitad de los gastos médicos. A ver qué hace. Siendo sincera, la sugerencia me pareció incorrecta, casi cínica. Era Shaun, el niño que prácticamente había criado. Era de la familia. La idea de ponerlo a prueba me parecía una traición. Pero confiaba en mi esposo, y había una tranquila seguridad en su mirada que me hizo dudar. Así que, con el corazón apesadumbrado, lo hice. Redacté un mensaje de texto simple y directo con la cantidad final y le di a enviar. La respuesta fue más rápida de lo que jamás imaginé. Esa misma noche, mi teléfono sonó. Era Shaun. Pero ya no estaba en Chicago. Él y su esposa, Donovan, ya estaban en camino, a medio camino de mi casa. Habían conducido toda la noche, dijo. Entraron en nuestra tranquila y afligida casa justo después de la medianoche. El aire aún olía a flores funerarias y el silencio era denso. Pero antes de que la puerta mosquitera se cerrara de golpe, antes de que alguien preguntara cómo me encontraba, antes de que se mencionara una sola palabra sobre los preparativos del funeral, Donovan se lanzó a un discurso que parecía ensayado en el coche. Clara, dijo, con una expresión perfecta de compasión practicada, sé que somos familia, pero ahora todos tenemos nuestros propios hogares que mantener. Es una realidad diferente. Esas facturas médicas, es algo que tú y Daniel deberían resolver por su cuenta. La miré fijamente, intentando procesar las palabras. Antes de que pudiera hablar, Shaun, mi hermanito, intervino, con la mirada fija en un punto del suelo. Sí, Clara, sabes lo mucho que me estoy esforzando para que mi negocio despegue. La cosa está difícil. Como mi hermana mayor, siempre has sido la más comprensiva con estas cosas. Me quedé allí de pie en la entrada, con el frío de la noche aún pegado a sus abrigos. Parecía que el aire se me escapaba de los pulmones, y una descarga fría y aguda me recorrió el cuerpo. Fue como una bofetada. Durante todos esos meses, mientras papá se desvanecía, éramos Daniel y yo. Éramos los que hacíamos las interminables visitas al hospital, las aterradoras llamadas nocturnas, el gran esfuerzo emocional hasta que ambos estábamos agotados, nuestras vidas completamente en suspenso. Había llamado a Shaun una y otra vez, rogándole que volviera a casa, solo para ver a papá una última vez. Pero siempre tenía una excusa. El vuelo era demasiado caro, el viaje demasiado incómodo, no podía escabullirse del trabajo. ¿Pero $200.000 en deuda? Eso lo llevó a subirse al auto y a quemar gasolina toda la noche. Daniel siempre me decía que lo malcriaba, que lo había dejado salirse con la suya toda su vida. Nunca quise creerlo, siempre lo defendí. Pero allí, en la sala que aún olía al tabaco de pipa de mi padre, un viejo dicho que mi esposo apreciaba seguía resonando en mi cabeza, un dicho que por fin entendí. La sangre es espesa, solía decir, pero el dinero es más espeso. Al verme allí de pie, en silencio y aturdida, Donovan claramente pensó que tenía la ventaja. Aprovechó su ventaja. Clara, sabemos que no es fácil para ti, de verdad, vivir en este pequeño pueblo. Pero $200.000 es una cantidad enorme para cualquiera. Shaun asintió con entusiasmo, aprovechándose de sus palabras como si le hubieran dado una señal. Exactamente. O sea, mamá y papá no tenían muy buenos ingresos,
pero ahorraron hasta el último centavo durante años. Seguro que dejaron algunos ahorros, ¿verdad? ¿Algo para cubrir esto? Si no fuera por el proceso formal de cierre de sus cuentas bancarias, yo nunca me habría enterado de la herencia. Me temblaban los dedos, la necesidad de contarles, de revelarles la verdad, era abrumadora. Pero entonces la advertencia de Daniel de esa misma noche me vino a la mente. Justo antes de que llegaran, me había dado un último consejo. Cuando pregunten por los ahorros de papá, me había dicho, quédate callado 5 segundos antes de responder. Insistió en que no se trataba de ser cruel, sino de dar a la gente el espacio para mostrarte quiénes son en realidad. No lo entendí entonces, pero en el silencio tenso y depredador de esa habitación, estaba empezando a entenderlo. Bajé la mirada hacia las tablas desgastadas del suelo y empecé a contar mentalmente. 1, 2, 3. Donovan no soportó el silencio. Le lanzó a Shaun una mirada de exasperación fingida. ¿En serio, Shaun, qué insinúas? ¿Qué no confías en Clara? Es la persona más honesta que conozco. Si papá tenía dinero guardado, ¿por qué iba a necesitar llamarnos por esta factura? Shaun lo pensó, mirando fijamente mi rostro, que seguía en silencio, y luego asintió con un suspiro de profunda y teatral decepción. Tienes razón. ¿Papá estuvo enfermo mucho tiempo antes de esto? Supongo que sus ahorros probablemente se agotaron. ¿Verdad, Clara? Estaban pescando, tan descaradamente que era casi cómico. Miré a Shaun a los ojos inquisitivos y sentí una repentina y aguda punzada de alienación, tan profunda que me mareó. Me sentía como un completo desconocido. ¿Era este realmente el mismo niño que solía estrecharme la mano, con su carita seria, prometiendo que, cuando creciera, siempre sería él quien me protegería? Shaun, completamente ajeno al cambio tectónico que ocurría en mi interior, siguió insistiendo en su plan. Clara, simplemente no lo entiendes. Mi situación es mucho más difícil que la tuya ahora mismo. Donovan y yo todavía estamos pagando la hipoteca, y mi negocio, mira, está ahogado en deudas. ¿Qué te parece esto? Tú cubres mi mitad de las facturas por ahora, y yo te lo devolveré más adelante. Te lo juro. Antes de que pudiera siquiera responder, Donovan volvió a entrar en la habitación. Al parecer, había estado inspeccionando rápidamente la vieja casa. Le lanzó a Shaun una mirada que era a la vez regañón y maliciosa. No seas tan tonto. Somos familia. ¿A qué viene todo eso de pagar? Es muy sencillo. Le daremos a Clara nuestra parte de esta casa y quedamos en paz. Su lógica era tan retorcida y egoísta que al principio no pude seguirla. Hablábamos de una deuda médica enorme e inmediata. ¿Qué tenía que ver una casa vieja y destartalada? Me tomó un segundo desentrañar por completo su razonamiento. Estaba proponiendo intercambiar su mitad de la casa familiar, nuestra herencia compartida, como pago de su mitad de una deuda de $200.000. Me quedé sin palabras ante la audacia. Primero, no tenía derecho a negociar con un bien compartido que ni siquiera estaba tasado legalmente, y mucho menos liquidado. Segundo, era una casa ruinosa en un pueblo en decadencia. En el mejor de los casos, si la vendía, con suerte conseguiría $40 o $50.000 por todo. ¿De qué servía eso? Solía sentir cierto respeto, aunque a regañadientes, por Donovan. Era culta, sofisticada, de la gran ciudad. Pero en ese momento, mientras estaba allí de pie con una sonrisita petulante, solo pude ver una codicia fea y avariciosa. Una astucia calculadora que me ponía los pelos de punta. Volví a centrarme en Shaun, necesitaba oírlo de sus labios. ¿Así que este también es tu plan? ¿Así es como quieres resolverlo? Inmediatamente puso su expresión más patética y herida. Clara, estoy siendo lo más generoso posible. Te doy mi mitad de la casa. Solo necesito que intentes ver las cosas desde mi perspectiva por una vez. Las facturas superan los $200.000, dije con voz fría y monótona. ¿Y a eso le llamas generosidad? Pero no tengo otra opción. Se quejó, con un tono de voz infantil. Además, soy yo quien debe perpetuar el apellido. Si papá viviera, sabes que querría cuidarme primero.
Es mi derecho de nacimiento. Me quedé mirándolo mientras el silencio se extendía entre nosotros. Donovan intervino, poniéndome una mano tranquilizadora en el brazo que quería quitarme. Clara, tu hermano está en un momento crucial con su negocio. Como hermana mayor, es tu deber, en realidad, sacrificarte un poco. Papá ya no está. ¿No sería mejor que nos centráramos en nuestras familias ahora, para no perjudicarnos mutuamente? No se hundan mutuamente. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Y por un segundo aterrador, cobraron un sentido retorcido. Durante años, mientras aún vivía su ambiciosa vida, yo era la que estaba en casa, la buena hija, cumpliendo con mis obligaciones. ¿Pero había sido una buena esposa? ¿Una buena madre? Daniel estaba abrumado entre su trabajo y su rol como hijo adoptivo de mis padres ancianos. Mi propia hija estaba fracasando en la escuela, sus maestros me llamaban constantemente mientras yo estaba sentada en la sala de espera de un hospital. Ahora que papá ya no estaba, tal vez Donovan tenía razón. Tal vez era hora de dejar de permitir que la familia de mi hermano arrastrara a la mía al abismo con ellos. El pensamiento me dejó con una sensación de vacío y frío. Y fue en ese momento frío y tranquilo que Shaun deslizó un documento cuidadosamente doblado sobre la vieja mesa de madera. Clara, dijo en voz baja, como si me hiciera un favor. Si estás lista, ¿por qué no firmamos el acuerdo? Me quedé paralizado, con la mirada fija en el papel. Era un acuerdo de liquidación de bienes formal, redactado profesionalmente. Lo que significaba que ya tenían el documento preparado antes siquiera de subirse al coche. De repente, todo encajó con una claridad aterradora y repugnante. El frenético viaje nocturno. Las incesantes preguntas sobre los ahorros de papá. La oferta absurdamente transparente de Donovan de cederme la casa. Siempre habían tenido un plan. Habían venido aquí para buscar cualquier efectivo disponible, y al no encontrar nada, su alternativa fue retirar este contrato y desvincularse legalmente de las consecuencias financieras de la muerte de su padre. ¿Estás intentando repudiarnos?, susurré, las palabras apenas audibles, atascándose en mi garganta. De hecho, tuvo la decencia de sonrojarse. No lo digas así, Clara. Es solo un acuerdo. Son negocios. Y te damos la casa entera, ¿recuerdas? Tiene razón, añadió Donovan rápidamente, con voz entrecortada y quebradiza. Acabemos con esto de una vez. Miré el acuerdo y una nueva oleada de desesperación me invadió. Esto no era un acuerdo. Era una emboscada. Las condiciones eran de una crueldad pasmosa. Shaun renunciaría oficialmente a su derecho sobre la antigua casa familiar. A cambio, quedaría legal y permanentemente absuelto de su mitad de la deuda médica de $200.000. Y luego, la última y escandalosa cláusula, debía pagarle $50.000 adicionales como compensación por la mitad de la propiedad que tan generosamente me estaba dando. Después de eso, nuestras familias seguirían caminos separados, sin más obligaciones, financieras ni de otro tipo, entre sí. Su firma ya estaba allí, nítida y definitiva, con una huella dactilar marcada y grasienta presionada al lado como para sellar el trato. Fírmalo, Clara, insistió Shaun con voz suave y persuasiva. Mañana podemos contratar a un abogado para que lo haga oficial. ¿Crees que esto es justo? Pregunté con voz ronca. Hace un minuto, dijiste que la casa debía cubrir las facturas médicas. Ese es un asunto aparte, dijo Donovan con suavidad, interviniendo antes de que pudiera responder. Renunciamos a nuestro derecho sobre la casa, está decidido. Pero tu hermano es el futuro de la familia Becker. No puede quedarse sin nada. Y ahí estaba de nuevo. El linaje familiar. El heredero varón sagrado. Durante más de una década, fue el hijo pródigo, aquel demasiado importante, demasiado ocupado forjando su carrera como para visitarnos más de un puñado de días cada pocos años. Ahora, era el heredero legítimo, allí para reclamar su herencia. No cargó con la inmensa responsabilidad, pero se negó a ceder ni un ápice de la recompensa. ¿Cómo fue que el niño que amaba se convirtió en este monstruo? No. Exclamé finalmente, con la palabra escapándome de la garganta.
Si la casa es por la deuda, no te doy ni un céntimo más. Es una locura. El rostro de Shaun se arrugó en una expresión familiar y suplicante que había usado conmigo desde la infancia. Clara, siempre me has cuidado más que nadie. ¿No podrías intentar comprender mi situación? En cualquier otro momento de mi vida, ese tono de voz me habría roto el corazón. Lo habría imaginado luchando solo en una gran ciudad y habría recordado el vínculo sagrado e inquebrantable entre hermanos. Pero esta vez, no sentí más que un horror escalofriante y profundo. ¿Entiendes? Vivía en una casa enorme, dirigía su propia pequeña empresa y nunca tuvo que preocuparse por la abrumadora realidad cotidiana de lo que sucedía en casa. Cuando, siquiera por un segundo, había intentado comprender lo que yo estaba pasando. Donovan, al ver que mi determinación se endurecía, cambió de estrategia. Clara, seamos prácticas. Ya hemos comparado precios en línea. Esa casa se vendería por al menos $100.000 en este mercado. Dividirla es más que justo. Esta mujer me iba a volver completamente loco. Cada movimiento suyo era un cálculo frío, cada palabra una trampa cuidadosamente preparada, basada en la suposición de que yo era un completo idiota. ¿En serio? Reí con amargura y sin humor, sorprendiéndome incluso a mí. ¿Crees que vale tanto? Bien. Cómpralo. Me das $100.000 ahora mismo. ¿Qué te parece? Eres tan bueno con los números, ¿cómo es que no te molestaste en calcular cuánto es la mitad de los $200.000 en facturas médicas? La cara de Shaun se puso roja de rabia en cuanto le grité a su esposa. Se interpuso entre nosotros, con el cuerpo tenso. Clara, ¿por qué le gritas? Lo miré fijamente a los ojos llameantes, los ojos de un desconocido, y no podía comprender lo que veía. Antes de que pudiera responder, Donovan lo apartó de un empujón. «Ah, ¿quieres hacer los cálculos?», gritó, con la voz alzada en un tono histérico. «Hagamos los cálculos. Porque también tenemos que calcular algunas cosas contigo. ¿Qué podrían tener que contar conmigo? No habían gastado ni un centavo en el cuidado de nuestros padres en años. Sus raros y obligatorios regalos eran baratijas promocionales, regalos de tarjetas de crédito o regalos del supermercado». Donovan tenía el teléfono en la mano, deslizando el dedo mientras leía una lista preescrita en su aplicación de notas. Cuando tu madre aún vivía, ambos recibían cheques de la Seguridad Social cada mes. Eso suma una cantidad considerable en un año. Además, tu padre tenía sus trabajos de consultoría privada. Y tú estabas aquí, cuidándolos. ¿Cuánto dinero crees que fluía por esta casa? ¿Cuánto dinero te estabas quedando para ti cada mes? Tenías que hacerte el papel de hija perfecta y devota, pero en realidad los estabas desangrando. ¿De verdad creías que éramos tan estúpidos? Al ver su rostro engreído y triunfante, me eché a reír. No pude evitarlo. Es cierto lo que dicen, cuando la ira y la incredulidad alcanzan cierto punto, se transforman en algo completamente distinto. Jamás se creería que, aparte de un pequeño regalo para mi boda, nunca les había pedido ni un céntimo a mis padres. Si no fuera por esa cuenta bancaria oculta que acababa de descubrir, el peso de las facturas médicas me habría hecho polvo. Aparté la mirada de ella y la dirigí a Shaun, con una voz peligrosamente tranquila. ¿Le dijiste eso? ¿Qué les estaba robando a nuestros padres? Bueno, no. Replicó, con la voz cargada de una repugnante presunción. No te quedes ahí fingiendo que no te aprovechaste de ellos. ¿Creías que no me daría cuenta? Eso fue todo. Ese fue el momento final, el definitivo. Mi último hilo de cariño fraternal por él se quebró y se desintegró en cenizas. Dime, exigí, con la voz temblorosa por una rabia que me salía del alma. De pequeña, ¿por quién se desvivía toda esta familia? ¿Quién era la niña consentida y favorita? Dilo. Murmuró, negándose a mirarme a los ojos, con la mirada fija en el suelo. Yo. Y hace unos años, cuando el pago inicial para tu elegante casa no fue suficiente, ¿quién te dio el dinero que te faltaba? Bajó aún más la cabeza. Ustedes lo hicieron. ¿Quieres añadir eso a tu lista de cálculos? Espeté,
con la voz llena de desprecio. Porque podemos quedarnos aquí toda la noche sumando cada dólar que te he enviado desde que eras adolescente. Hagamos las cuentas. Entonces levantó la vista, con el rostro ardiendo de vergüenza y furia defensiva. Te lo dije, Clara, te lo devolveré todo. Solo tienes que esperar a que mi negocio despegue. Me había dicho exactamente esas mismas palabras cuando estaba en la universidad, cuando yo tenía 2 trabajos y le enviaba la mayor parte de mi sueldo para que pudiera vivir cómodamente y concentrarse en sus estudios. Iba a devolvérmelo. Dijo que era la mejor hermana del mundo. Después de graduarse, solo venía a casa una vez cada 4 años. ¿Cómo podía pensar que esas palabras vacías todavía tenían algún poder sobre mí? No, dije, con voz monótona y muerta, interrumpiéndolo. Ya no aguanto más tus promesas. Shaun asintió lentamente, con una expresión extraña en el rostro. De acuerdo. Si es así, entonces nos vemos en el juzgado. Me quedé tan sorprendida que estaba segura de haberlo oído mal. ¿Vas a demandarme? Después de haber pasado la última década de mi vida cuidando a mamá y papá mientras no estabas. Intentamos ser razonables contigo, interrumpió Donovan con voz desgarradora. Pero no nos escuchas, así que, ¿qué otra opción nos queda? Tengo muchos amigos abogados, ¿sabes? Abogados de primera, de las mejores universidades. Una persona de pueblo como tú no tiene ninguna posibilidad de ganar un caso como este. Se ponía cada vez más nerviosa, alzando la voz con cada palabra, hasta que finalmente hizo una bola con una copia del acuerdo y me la tiró a la cara. Me señaló la nariz con un dedo tembloroso y gritó, ¿por qué crees que vinimos hasta aquí? Solo queríamos llegar a un acuerdo pacífico. Pero nos opusieron resistencia en todo momento. Bien. Te demandaremos. Te arrastraremos por el barro y los tribunales hasta que no te quede absolutamente nada. Una furia ardiente, pura y limpia, me quemó. Buitres. Esta gente era buitres. Y pensar que, justo esa mañana, iba a darle la mitad del legado de mi padre a estas criaturas. Era un idiota. Un completo idiota. En ese momento, Shaun jaló suavemente a su esposa del brazo. Donovan, déjame hablar con ella un momento, dijo, con una voz repentinamente suave y razonable. Se acercó y tomó mis manos entre las suyas, su rostro era la imagen perfecta de la sinceridad. Ver ese rostro familiar, el que había amado toda mi vida, me revolvía el estómago. Clara, intenta verlo desde mi perspectiva, suplicó con los ojos abiertos y sinceros. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Mi yo de antes, dije, con la voz temblorosa por el esfuerzo de mantener la calma, habría hecho todo lo posible por ayudarte. Habría compartido la carga sin pensarlo 2 veces. Se rió, un ladrido breve y condescendiente. Y eso es porque eres ingenua, Clara. Esa forma de pensar solo nos hunde a todos en el fango. ¿Cómo? Pregunté, genuinamente confundida por su lógica retorcida. Estarías contrayendo una deuda que no puedes pagar. ¿Por qué te metes en esos líos? Explicó con tono paciente, como si le hablara a un niño torpe. Este era un problema de una familia. Un problema de nuestra familia. ¿Por qué te empeñas en convertirlo en un problema de 2 familias? Y en ese momento, finalmente comprendí de verdad su visión del mundo. Toda su educación, todos sus años en la gran ciudad, le habían enseñado que el principio fundamental de la ayuda familiar era simplemente buscarse problemas. Todo lo que yo había hecho, cada sacrificio que había hecho por nuestros padres, era solo un error estúpido e insensato a sus ojos. Soy yo quien ha estado en el mundo, bajo toda esta presión constante, continuó, sintiendo que me estaba conmoviendo. ¿Y para qué crees que era todo eso? Para el futuro de esta familia. Es simple lógica, la contribución y la recompensa deben ser proporcionales. Soy yo quien está construyendo un legado para el apellido Becker, así que merezco una recompensa mayor. Es lo justo. Tiene razón, añadió Donovan, al ver su oportunidad. Y cuando tengamos hijos, serán Beckers, ¿verdad? No solo estarías ayudando a tu hermano, estarías invirtiendo en el futuro de toda la familia Becker.
No sé cómo una mujer con estudios universitarios en el siglo XXI podría decir algo tan feudal y retrógrado. Pero bueno, quizás sea eso lo que pasa. Quizás una cabeza llena de libros también pueda estar llena de la lógica más retorcida y egoísta imaginable. Pero una frase suya se me quedó grabada en la mente, un punto único y nítido de claridad en medio del caos. La contribución y la recompensa deben ser proporcionales. Él era el inteligente, el educado. Pero yo ya no era un tonto. ¿Y estás completamente seguro de eso? Pregunté, con voz ahora tranquila y serena. ¿Quién más aporta, más recibe? Sí, dijo, asintiendo con firmeza y seguridad. Totalmente. Miré el contrato arrugado en el suelo. Entonces, si firmo este acuerdo, pregunté con voz fría como el hielo, ¿es definitivo? ¿No habrá arrepentimientos después? Donovan vibraba de emoción. ¿Arrepentimientos? ¿Por qué iba a arrepentirse? Esta es la solución perfecta para todos. Shaun estaba igual de ansioso, con los ojos abiertos como platos. No me arrepiento, Clara, te lo juro. Incluso te grabaré un vídeo ahora mismo como prueba. Una declaración legalmente vinculante. Mientras sacaba mi teléfono, fingiendo abrir la cámara, un mensaje de Daniel iluminó la pantalla. ¿Cómo va? El abogado dijo que si quieren, pueden dividir el dinero. No sabía que había llegado al extremo de consultar con un abogado. Siempre había pensado que demandar a tu propia familia por una herencia era lo más humillante y vergonzoso del mundo. Esta era su forma tranquila y firme de decirme que tenía opciones, que me respaldaba pase lo que pasara, que no quería que me destrozara en medio de esta pesadilla. Pero al ver a las dos personas codiciosas y desesperadas que tenía delante, ya no tenía ganas de compartir nada con ellas. Mientras empezaba a escribirle una respuesta a mi marido, Donovan gritó, «¡Ajá! Lo sabía. Sabía que no era tan simple como parece. Sigue intentando que paguemos las facturas médicas». Levanté la vista, completamente desconcertada por cómo había podido llegar a esa conclusión. Agarró el brazo de Shaun, apuntando con el dedo acusadoramente a mi teléfono. Lo acabo de ver. Un mensaje de su marido. Han contratado a un abogado. Están hablando de repartir el dinero. Shaun explotó por completo. No puedo creerlo, me gritó, con el rostro desencajado por una furia herida. Has estado dándole largas al asunto todo este tiempo, alargando esto mientras esperabas a que tu abogado te dijera qué hacer, ¿verdad? No tenía una explicación para ellos. Y, francamente, no tenía energía para encontrarla. Estaba harta de todo. Donovan me arrebató el teléfono de la mano antes de que pudiera reaccionar. Oh, no. No le estás escribiendo a nadie. ¿Quieres pedir refuerzos? Bien. También podemos pedir refuerzos. Inmediatamente marcó un número en su propio teléfono, gritando. Sube. Ahora. Están intentando hacer algo. Menos de 2 minutos después, empezaron a golpear con fuerza la puerta. No eran golpes, alguien pateaba la puerta con fuerza. Estaba aterrorizado, no era el sonido de alguien que venía a hablar. Shaun corrió a abrir, y un hombre corpulento, el primo de Donovan, irrumpió en la casa. Me señaló con un dedo carnoso y rugió, ¿te has estado metiendo con mi hermana? Te juro por Dios que si la tocas, te mato. ¿Trajiste a su prima contigo?, le pregunté a Shaun, con el corazón latiéndome con fuerza. Se llama ser inteligente. Estar preparado. Gritó, con la cara roja de adrenalina. No quería llegar a esto, pero me obligaste. El hombre sostenía una palanca para desmontar neumáticos y me miraba como si quisiera usarla. Esta es tu última oportunidad, Clara, dijo Donovan con voz peligrosamente baja y firme. ¿Firmas este acuerdo o no? Me quedé mirando, paralizada por la conmoción y el miedo. Con un sutil asentimiento de su parte, la prima blandió la palanca de hierro, dejándola caer con un estruendo ensordecedor y espantoso sobre nuestra vieja mesa de centro de cristal. La mesa donde papá solía sentarse todas las mañanas con el té.
El sonido del cristal al romperse resonó con el de mi propio corazón al romperse en 1000 pedazos. ¿Estás loco?, grité, recuperando la voz. ¿Qué te da derecho a destruir cosas en esta casa? Juro que llamaré a la policía y haré que te arresten ahora mismo. El primo me miró con desprecio. Shaun nos contó todo sobre ti. Cómo te gusta patear a la gente cuando está caída. Te conoce mejor que nadie. Dijo que a veces solo necesitas ponerte las manos en la masa para que la gente como tú entre en razón. Todo mi cuerpo temblaba de rabia cuando me volví hacia Shaun. Dejas que un desconocido me amenace en mi propia casa, ¿y tienes el descaro de acusarme de patearte cuando estás en el suelo? La cara de Shaun ardía de vergüenza, pero antes de que pudiera decir más, rugió, ¿me equivoco, Clara? Si te importara un poco, me ayudarías. Firmarías el papel. Cogió el acuerdo arrugado del suelo y me lo puso en la cara, con la mano temblorosa. Fírmalo para que podamos seguir adelante con nuestras vidas. ¿Tan difícil es? Y así, sin más, mi corazón se convirtió en hielo. Sentí como si me apuñalaran 1000 pequeños fragmentos de vidrio. El hermanito que había adorado, el niño que había protegido y querido toda mi vida, se había ido. Se había convertido en una criatura egoísta, inútil y parasitaria. Y ya no quería un parásito por hermano. De una forma extraña y perversa, sentí de repente una oleada de profundo alivio. Me sentí agradecido. De no haber sido por la gentil y persistente precaución de Daniel, le habría entregado media fortuna a este monstruo. Una sonrisa amarga y sin humor se dibujó en mis labios. De acuerdo. Si así lo quieres, firmaré el acuerdo. Shaun y Donovan intercambiaron una mirada de alivio sorprendido e incrédulo. Clara, por favor, no me guardes rencor, dijo Shaun rápidamente, suavizando la voz al instante. Solo hago esto por el bien de nuestra familia. Espero que lo entiendas. Solté un suspiro largo y lento. Ah, ya entiendo. Firmaré. Donovan estaba radiante. Se abalanzó sobre ella, con una voz repentinamente dulce. Clara, sé que mi prima fue un poco brusca antes, lo siento mucho. Te compraremos una mesa de centro nueva en unos años, te lo prometo. Shaun alisó cuidadosamente el papel sobre la única mesita de noche intacta que quedaba y me dio un bolígrafo. Aquí, Clara, dijo, señalando la línea en blanco en la esquina inferior izquierda de la página. Firma aquí. Hay 2 copias. Se humedeció los labios, sus ojos brillaban con una anticipación ávida y desesperada. Miré el acuerdo una última vez y luego fingí considerarlo un momento, dándome golpecitos con el bolígrafo en la barbilla. Esperen, dije, mirándolos. Lo firmaré. Pero tengo una condición. Estaban tan cerca de conseguir todo lo que querían. Ambos se tensaron, con la sonrisa congelada en sus rostros, preguntando al unísono cuál era mi estado. Me quedo con la casa, dije con voz clara y firme. Y tú me das $50,000. Así es. No iba a recibir ni un solo centavo. De hecho, antes de que esto terminara, iba a obligarlo a pagarme. El rostro de Donovan se ensombreció al instante, su expresión se tornó atronadora. ¿Estás loco, siseó? ¿Tenemos que darte dinero ahora? Shaun estaba igual de desconcertado. Clara, ¿qué es esto? Toda esta discusión ha sido por los 50,000. Ya te estoy dando la casa, ¿por qué debería pagarte también? Cuando el corazón de una mujer finalmente se rompe para siempre, ya no hay dudas ni dudas. Y mi corazón se hizo pedazos. En ese momento, supe exactamente lo que estaba pensando este parásito frente a mí, y supe exactamente a qué le temía. Cuando compraste tu casa hace unos años, dije con voz de acero, no sé cuánto te dieron mamá y papá, pero yo personalmente te di $50,000 de mis ahorros. ¿Es correcto? Él asintió tímidamente y renuentemente. Y desde que eras niño, durante los 4 años de universidad, todo el dinero que te di para la matrícula, los libros, los gastos de manutención, deben ser al menos otros $50,000, ¿verdad? Continué, aprovechando mi ventaja. En total, me debes más de $100,000. ¿Cómo?
Exactamente, ¿planeabas devolvérmelo? Los demás en la sala, incluso el corpulento primo de Donovan, se giraron para mirar a Shaun. No puedo creer que estés llevando una cuenta corriente, dijo con un suspiro exasperado. Te lo dije, te lo pagaré cuando gane mucho. Solo tienes que tener paciencia. No más paciencia, dije. No esperes más. Lo resolveremos. Aquí mismo, ahora mismo. Al oír esto, Shaun dudó, con la mente claramente acelerada. Al ver su indecisión, aproveché mi ventaja con un encogimiento de hombros despectivo y despreocupado. Por supuesto, si no te gusta el trato, siempre podemos cambiar las cosas. ¿Cambiar qué?, preguntó Donovan nerviosa, mirándonos fijamente de un lado a otro. Sonreí con suficiencia. Seré yo quien lo deje todo. Tú te quedas con la casa y, a cambio, cubres la deuda médica de $200.000. No, eso no va a pasar. Gritó Donovan al instante. Ni hablar. Solo, danos un minuto. Hablemos de esto un momento. Los tres se acurrucaron en un rincón de la habitación, susurrando furiosamente durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Shaun regresó hacia mí, con una sonrisa empalagosa y forzada en el rostro. Dijo que lo habían hablado y que habían aceptado mis condiciones. Pero querían añadir una última condición. Sabía exactamente qué condición iban a añadir. Y acepté sin dudarlo un segundo. Al día siguiente, instados por Shaun y su familia, cada vez más impaciente, fuimos a un despacho de abogados para certificar oficialmente el acuerdo modificado. Daniel, siempre precavido, se aseguró de traer a algunos de sus fornidos amigos del trabajo. Después de firmar, sellar y certificar los documentos, Shaun, con expresión de dolor, transfirió $50.000 a mi cuenta bancaria. En cuanto recibió el dinero, su actitud cambió por completo. La fachada del hermano agraviado se desvaneció por completo. Esto es genial, le dijo alegremente a Donovan, con una amplia y genuina sonrisa en su rostro. De ahora en adelante, por fin podemos seguir caminos separados. Se acabó el reprimirnos. A mí también me parece genial, dije con sinceridad. Porque ahora no tendría que compartir los ahorros secretos de mi padre con estos dos parásitos. Shaun se guardó su copia del acuerdo en el bolsillo y me dedicó un gesto de desdén. Bueno, adiós, Clara. O mejor dicho, qué bien que te vayas. Donovan ya lo arrastraba hacia la puerta, prácticamente saltando. ¿Por qué malgastas tu energía con ella? Se acabó. Vámonos a casa. Voy a darme un buen baño caliente durante 3 horas. El dinero estaba en mi cuenta. El acuerdo legalmente vinculante estaba en mi cartera. No tenía nada que perder ni nada que retener. Que tengáis una buena vida, les grité con una sonrisa fría y penetrante. Y supongo que la herencia de $1,6 millones de papá ya no tiene nada que ver con vosotros. Simplemente tenía que hacérselo saber. Necesitaba que comprendieran la magnitud de su propia estupidez. Tal como lo esperaba, Shaun se detuvo en seco en la puerta, con la espalda rígida. Espera, le dijo a Donovan, con la voz repentinamente tensa. ¿Acaba de decir, $1,5 millones? Donovan se rió y le dio un puñetazo juguetón en el brazo. ¿Tanto te obsesiona el dinero que empiezas a oír cosas? Tu padre estaba en la ruina, Shaun. ¿De dónde sacaría $1,600,000? Pero Shaun parecía profundamente inquieto. ¿Y sí? Estoy seguro de que eso fue lo que dijo. La oí. La sonrisa de Donovan se desvaneció. Giró sobre sus talones y corrió hacia mí con los ojos abiertos. ¿Qué acabas de decir? ¿Papá tenía $1,6 millones? Simplemente sonreí y asentí lenta y deliberadamente. Intentó actuar con calma, recuperar el control. Lo entiendo. Solo intentas hacernos enojar porque perdiste. Es realmente patético, ¿sabes? Metí la mano en mi bolso y saqué el extracto bancario oficial y notariado que había preparado, lanzándolo sobre la mesa frente a ella. Eres la genio, la que siempre es tan lista, dije con desdén. ¿Por qué no le echas un vistazo?
Shaun regresó corriendo y arrebató el papel de la mesa. Le temblaba tanto la mano que el papel tintineó con fuerza en la silenciosa habitación. Ambos miraron fijamente los números, con el rostro pálido, como una piedra. La voz de Shaun era un susurro entrecortado y tembloroso. ¿Qué es esto? Papá. Papá, ¿cómo es posible que tenga $1.600.000 ahorrados? Suspiré, permitiéndome un pequeño y triste movimiento de cabeza. Yo tampoco lo sé. Nunca me lo mencionó. Cuando me enteré, mi primer pensamiento sincero, fue compartirlo contigo. Pero Daniel pensó que debería enviarte la factura médica primero, solo para ver qué hacías. Se quedó allí parado, conmocionado, con la mirada yendo del extracto bancario a mi cara y viceversa, incapaz de procesar la realidad de lo que había hecho. Esto es imposible, balbuceó, negando con la cabeza. Solo intentas jugar con nosotros. Has estado conspirando contra nosotros todo este tiempo. Fue una trampa. Me he pasado la vida tratándote como a la persona más importante del mundo, dije, con la voz desprovista de toda emoción. Son ustedes quienes vinieron a mi casa con un contrato prescrito. Son ustedes quienes han estado conspirando. Pero ya no importa, ¿verdad? Ya no tenemos relación. Dejemos de contenernos, como sugeriste. Me giré para irme. En ese preciso instante, Donovan soltó un grito espeluznante y bestial. Sacó su propia copia del acuerdo de su bolso de diseñador y, en un ataque de ira, la rompió en pedacitos diminutos que revoloteaban. No puedes irte, chilló, con la voz entrecortada por la histeria. No aceptamos este acuerdo. Es nulo. Todos en la oficina del abogado la miraron con asombro mientras ella se desmoronaba por completo. Donovan corrió hacia el pobre y desconcertado abogado, agarrándolo del brazo. Esto es un fraude. Cometió fraude contractual. No sabíamos nada de los $1.6 millones. El acuerdo no es válido. Vamos a firmar uno nuevo. Exigimos un nuevo acuerdo, ya. Al verla perder el control por completo, casi sentí una punzada de lástima. Así que decidí ayudarla una última vez. Me acerqué, saqué mi copia del acuerdo, impecable e intacta, y la agité lentamente frente a su cara. Yo también tengo una copia. Romper la tuya no sirve de nada. Se quedó mirándolo fijamente, con los dientes apretados en un gruñido furioso, y se abalanzó sobre él, pero la aparté con facilidad. Entonces saqué mi teléfono. Y no olvidemos la condición extra que insistieron en añadir anoche, ¿vale? La noche anterior, tras su frenética y susurrante charla, habían aceptado mis condiciones. Pero añadieron una condición brillante, que debía romper oficial y legalmente mi relación con Shaun. Fue una decisión fría y calculada por su parte. Tenían tanto miedo de que en el futuro les reclamara las decenas de miles de dólares que le había prestado a lo largo de los años, que querían romper definitivamente con él. Por supuesto, no tuve objeciones. Firmé con gusto el acuerdo de desheredación. Y lo grabé todo en vídeo, con su entusiasta consentimiento. Le di al play al vídeo y subí el volumen al máximo para que todos en la oficina pudieran oírlo. En la pantalla, Shaun levantó con orgullo su identificación a la cámara. Yo, Shaun Becker, declaró en voz alta, con una voz llena de convicción, por la presente rompo voluntariamente todo vínculo familiar con mi hermana, Clara Marshall, y renuncio a todo derecho a heredar los bienes de nuestro padre. No tengo objeción a que ella herede ninguna propiedad. De hoy en adelante, no habrá transacciones financieras entre nosotros. Lo juro ante Dios, y si rompo este juramento, que Él no tenga piedad de mi alma. La sala quedó en completo silencio. Todos comprendieron ahora exactamente lo que había sucedido. Una oleada de miradas de desprecio se dirigió hacia Shaun y Donovan. El sonido de su propia voz, pronunciando ese juramento final y condenatorio, puso a Donovan completamente fuera de sí. Corrió hacia Shaun y le dio una fuerte bofetada. ¿Por qué tuviste que grabar un vídeo?, gimió, golpeándole el pecho con los puños. El acuerdo fue suficiente. ¿Por qué tuviste que ser tan dramático, tan categórico? Shaun, furioso, la empujó con fuerza.
Fue idea tuya cortar lazos. Tuya. Jamás lo habría pensado. Solo intentaba hacerlo oficial, para protegernos. Bueno, ya es oficial, ¿no? Gritó Donovan entre lágrimas, con la voz desgarrada por la angustia. Y también lo son los 1.6 millones de dólares. Se abalanzó sobre él de nuevo, arañando su rostro con sus uñas perfectamente cuidadas, dejando profundos rastros de sangre a su paso. Ignoró el dolor y se abalanzó sobre mí. Clara, mi querida hermana, suplicó, con el rostro desolado y desesperado arrepentimiento. No puedes hacerme esto. Por favor, no puedes. ¿Qué relación tenemos?, pregunté fríamente, mirándolo. No tenemos ninguna relación. Tú mismo te aseguraste de eso. Empezó a abofetearse fuerte, una y otra vez. Solo estaba diciendo tonterías. No significaba nada. Por favor, Clara. Eso no es lo que decías hace unos minutos cuando me decías, buena suerte, le recordé. No podías esperar a librarte de mí para siempre. Ya que es así, somos desconocidos. Y ahora, este desconocido se va. En un último y patético acto de desesperación, Shaun bajó la cabeza y empezó a sollozar, temblando. Clara, fui un tonto. Ahora lo sé. Siempre has sido tú quien más me ha querido. Por todos los años que fuimos hermano y hermana, por favor, te lo suplico, perdóname solo por esta vez. Al ver su rostro surcado de lágrimas y sangrante, no sentí nada más que ese frío profundo y desgarrador de antes. No te atrevas a hablarme de nuestra relación, dije en voz baja y firme. Durante años, fue por esa relación, por mi amor por ti, que dejé que me pisotearas. Pensé que mi bondad sería correspondida con bondad, pero solo me convertí en una tonta. Shaun, te lo digo ahora mismo, para que lo entiendas completamente, no te voy a dar ni un solo centavo de la herencia de papá. Nada de lo que hagas o digas cambiará eso jamás. Presas del pánico, Donovan y su corpulento primo se movieron para bloquear la puerta. Ella me señaló con un dedo tembloroso, con la cara roja y enrojecida por el llanto. Eres una vil zorra. Tu hermano es el único que puede perpetuar el apellido Becker. No tienes derecho a acaparar la fortuna familiar. Incluso ahora, después de todo esto, intentaba arrogarse la superioridad moral con esas tonterías ridículas, arcaicas y sexistas. Parecía creer que así se ganaría la compasión de los espectadores, pero las únicas reacciones que obtuvo fueron miradas frías y de asco. ¿En qué siglo vives?, le pregunté con voz desgarradora. ¿Acaso toda esa costosa educación tuya se desperdició por completo? Me da igual. No te irás hoy a menos que aceptes cambiar el acuerdo. Quítate de mi camino. Espeté, agotada la paciencia. Los buenos perros saben que no deben bloquear el camino. Enfurecida, Donovan levantó la mano para abofetearme. Pero antes de que pudiera conectar, le di primero una bofetada fuerte en la mejilla. El sonido resonó en la habitación silenciosa. Era una princesa en su propia familia, probablemente nunca la habían golpeado en toda su mimada vida. Se quedó allí parada, con la mano en la mejilla, los ojos abiertos de par en par por la sorpresa, completamente atónita. Sonreí, una sonrisa tenue y sin humor. ¿Te duele? Quizás la próxima vez lo pienses 2 veces antes de empezar a vivir en un mundo de fantasía. Salió de su asombro y empezó a gritar como una loca, instándole a su primo a atacarme. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera moverse, Daniel y sus amigos lo tenían en el suelo. Lo levantaron del pelo y le dieron unos cuantos puñetazos contundentes y satisfactorios, venganza por la mesa de centro de mi padre. Pensabas que podías salirte con la tuya, ¿verdad?, dijo Daniel, de pie junto a él, con una voz peligrosamente tranquila. Fuiste muy duro anoche cuando destrozaste los muebles de un anciano, ¿verdad? El primo, con la nariz ensangrentada e hinchada, gimió en el suelo. Resultó que Donovan era un completo tigre de papel. La única razón por la que se comportó con tanta dureza y beligerancia fue porque nunca había conocido a nadie que se le enfrentara. Ahora que se veía superada, se retractó de inmediato, recurriendo a amenazas vacías e impotentes. Esto es un fraude.
Sabías lo de los 1,6 millones de dólares y no lo revelaste. Eso es ilegal. Entonces demándenme, dije, dándoles la espalda por última vez. Tienen todos esos amigos abogados, ¿verdad? Díganles que me arresten. Y salí de esa oficina, dejándolos a todos allí parados en las ruinas de su propia avaricia. No habían terminado, por supuesto. Nunca se rendirían tan fácilmente. Una vez que se dieron cuenta de que no cedía, de que no les daba ni un centavo, iniciaron una feroz campaña de acoso. Trajeron gente a la vieja casa para causar problemas, pintando insultos viles en la puerta principal, acusándome de abandonar mis obligaciones familiares para acaparar la herencia. Incluso crearon un montón de vídeos cortos y manipuladores, que publicaron en todas las redes sociales que encontraron, llamando a una cruzada pública contra mis crímenes. Ni siquiera me molesté en responder. La verdad siempre sale a la luz. Los vídeos circularon primero entre nuestros antiguos vecinos, pero todos conocían la verdadera historia. Sabían que yo era quien había cuidado a nuestros padres durante más de una década mientras aún no aparecía por ningún lado. Sabían que solo estaba amargado y avaricioso por el dinero. Empezaron a inundar los comentarios con la verdadera historia, y pronto, otras personas en línea se unieron, cambiando la opinión pública en su contra de forma espectacular. Yo tampoco estaba de brazos cruzados en esa época. Solía pensar que demandar a tu propia familia por una herencia era lo más vergonzoso que se podía hacer. Ahora entiendo que no hay vergüenza en luchar por lo que legal y moralmente te pertenece. La verdadera estupidez reside en ser un felpudo, en aceptar en silencio el abuso. Sabía que Shaun y Donovan eran personas cultas y usarían todos los trucos posibles, así que dediqué mi tiempo libre a estudiar todo lo que pude sobre derecho sucesorio. También contraté a un abogado profesional y con experiencia que me brindó valiosos consejos según las particularidades de mi situación. Tal como lo esperaba, cuando la campaña de acoso público fracasó miserablemente, Shaun presentó oficialmente una demanda contra mí, exigiendo su parte de la herencia. Para cuando el caso finalmente llegó a juicio, meses después, Shaun lucía demacrado y agotado, una sombra vacía de lo que era. No tenía ni idea de qué le había sucedido en los meses transcurridos, pero claramente le había pasado factura. En la sala, se comportó de forma lamentable ante el juez, llorando mientras explicaba su versión de los hechos, como lo había engañado cruelmente. Mi hermana ocultó la existencia de la herencia y me obligó a firmar un acuerdo que no solo me dejó sin nada, sino que también me obligó a pagarle $50,000, sollozó, con lágrimas corriendo por su rostro. Este es un claro caso de fraude contractual. Ese acuerdo no es válido, y exijo que el tribunal me otorgue la parte que me corresponde de la herencia, al menos $1,000,000. Interpretó el papel de víctima maravillosamente, llorando a mares para que todos en la sala del tribunal lo vieran. En respuesta le presenté el vídeo que él mismo había grabado. En primer lugar, declaré claramente ante el tribunal, ya no tengo una relación fraternal con esta persona. No lo conozco. Y en segundo lugar, independientemente de la validez de cualquier acuerdo previo, no le daré ni un solo centavo de la herencia de mi padre. Shaun montó en cólera, se puso de pie de un salto y gritó que era el heredero de la familia Becker y que cómo me atrevía a negarle su derecho de nacimiento. Alguien que tenía los medios para cuidar a sus padres, pero decidió ignorarlos, que se negó repetidamente a ayudar a pagar las últimas facturas médicas de su padre. Tiene un descaro increíble al hablar aquí de su apellido, dije, con una voz clara y segura que nunca supe que poseía. Shaun, en más de una década, pasaste menos de una semana en tu pueblo. Siempre que esta familia enfrentaba dificultades, fingías no ser parte de ellas. Yo era quien estaba aquí, cuidando de nuestros padres. ¿Quién te dio la confianza para exigir algo? Presenté un montón de pruebas para respaldar mis afirmaciones, extractos bancarios, historiales hospitalarios, cartas. Muchos de nuestros antiguos vecinos incluso se ofrecieron a testificar a mi favor, contando ante el tribunal lo que habían presenciado a lo largo de los años. Shaun, en cambio, no tenía nada. Su única prueba de su implicación en la vida de nuestros padres consistía en unos cuantos recibos de regalos del supermercado y un registro de una docena de llamadas telefónicas breves a lo largo de 10 años. El juez observó la lamentable pila de pruebas con una expresión que mezclaba confusión y decepción. ¿Cuál fue tu razonamiento?, le preguntó a Shaun con voz cansada. Tengo que forjarme una carrera en la ciudad, dijo Shaun sollozando,
como si fuera la respuesta más obvia del mundo. Para crear una vida mejor para la próxima generación. No tengo tiempo para volver a casa por cada detalle. Por eso mi hermana tuvo que ser la que hiciera el sacrificio. Tenemos roles diferentes en la vida, una división del trabajo distinta. Es natural, ¿no? Entonces, ¿por qué?, preguntó el juez con voz peligrosamente baja, ¿ahora exige más de la mitad de la herencia? Porque mis padres siempre me quisieron más, dijo Shaun, recuperando la confianza de repente. Y soy la persona más educada y exitosa de la familia. Soy hombre, tengo más gastos. Claro que debería recibir al menos la mitad, si no más. El juez se quedó boquiabierto. Miró a Shaun con total incredulidad. ¿Acaso estamos hablando del mismo caso?, preguntó, completamente exasperado. El veredicto final fue decisivo y brutal. El tribunal determinó que, emocional y moralmente, Shaun había descuidado deliberadamente a sus padres durante años y se había negado a asumir sus responsabilidades más básicas tras la muerte de su padre. Legalmente, el padre me había otorgado por escrito la plena y exclusiva autoridad sobre la herencia, y Shaun, voluntariamente y con pleno conocimiento, había firmado un acuerdo notarial en el que renunciaba a todos sus derechos. Por lo tanto, el tribunal dictaminó que Shaun no tenía derecho a la herencia. Por supuesto, no estaba satisfecho. Después de la audiencia, él y Donovan me acorralaron a las afueras del juzgado, prometiendo apelar y luchar hasta el final. Y así, la batalla legal se prolongó durante casi un año más. Durante el proceso de apelación, reuní aún más pruebas, esta vez de todo el apoyo financiero que personalmente le había brindado a Shaun a lo largo de los años, desde la matrícula universitaria hasta el enganche de su casa. Cuando volvimos a los tribunales para la apelación, presenté una contrademanda exigiéndole que lo devolviera todo. El fallo final no solo confirmó el veredicto original, sino que el juez, al analizar la montaña de nuevas pruebas, también ordenó a Shaun que me devolviera $60,000 de su deuda personal. Fue durante este tiempo que la vida cuidadosamente construida de Shaun se vino abajo total y absolutamente. Resultó que parte de lo que me había contado sobre sus dificultades financieras era cierto. Realmente estaba bajo mucha presión. Su empresa debía una cantidad considerable de dinero a sus proveedores, pero él los había estado engañando durante meses, usando su fachada de éxito y estilo de vida ostentoso para convencerlos de que era rentable. Pero, de alguna manera, la noticia de la larga y desagradable batalla legal de nuestra familia llegó a oídos de sus proveedores. Se enteraron de que este supuesto empresario exitoso, que afirmaba tener un flujo de caja diario de decenas de miles, llevaba más de un año enfrentándose a su propia hermana en los tribunales, todo porque se negaba a pagar su parte de las facturas médicas de su padre. Su credibilidad se hizo añicos de la noche a la mañana. Los proveedores, presintiendo que el barco se hundía, empezaron a reclamar sus deudas a la vez, y el flujo de caja de su empresa se agotó al instante, provocando la quiebra de toda la empresa. Ante las inminentes demandas de sus acreedores, Donovan, siempre pragmático, lo convenció de solicitar un divorcio falso para proteger sus bienes. Pero en todos sus ingeniosos cálculos, la única persona en la que se equivocó fue su propia esposa. El divorcio falso resultó ser muy real. En cuanto se firmaron los papeles, Donovan y su familia se lo llevaron todo y lo echaron a la calle. Shaun se quedó con una montaña de deudas abrumadoras, un completo marginado. Para escapar de sus acreedores, vivió como un fugitivo, escondiéndose y huyendo, hasta que finalmente no le quedó más remedio que regresar a su pueblo natal. Cuando lo volví a ver, estaba flaquísimo, con la ropa colgando de su cuerpo esquelético, como si no hubiera comido en días. Se arrodilló en el suelo polvoriento de la vieja casa, sollozando y ahogándose en sus palabras, suplicando mi perdón, admitiendo lo equivocado, lo terriblemente equivocado que había estado. Dijo que ya no pedía 1 millón, solo necesitaba $10,000 para sobrevivir. Solo para recuperarse. Al observar su estado patético y destrozado, sentí una punzada de algo, tal vez lástima. Aunque ya no seamos hermano y hermana, dije con una voz más suave de lo que esperaba, al verte así, si quiero ayudarte. Shaun estaba extasiado, golpeándose la cabeza contra el suelo, agradeciéndome una y otra vez por mi misericordia, por mi gracia. Suspiré y negué con la cabeza con pesar. Pero de verdad no puedo darte esos $10,000. Me miró fijamente,
con los ojos vacíos y confundidos. ¿Por qué?, susurró. Saqué mi teléfono y le puse el vídeo por última vez. Su propia voz, llena de arrogancia y seguridad, resonaba en la casa silenciosa y vacía. Nada de negocios financieros entre nosotros. Si rompo este juramento, que Dios no tenga piedad de mi alma. Lo miré, a los restos del hombre en que se había convertido. ¿Lo ves?, dije con dulzura. Era tu propia regla. Tu propio juramento. Solo intento protegerte. No puedo darte el dinero, Shaun. Porque no quiero que te maldigan por mi culpa. Se quedó mirando la pantalla, con un sonido ahogado y estridente que le salía de lo más profundo del pecho. Luego tosió, un violento y feo chorro de sangre sobre las tablas polvorientas del suelo, y puso los ojos en blanco al desplomarse inconsciente. Cuando se supo la historia, la mayoría de los vecinos dijeron que había hecho lo correcto, que él había recibido su merecido. Pero algunos otros, los que se consideraban iluminados, me tomaban aparte y me decían que era despiadada, que era verdaderamente cruel que una hermana fuera tan despiadada con su propio hermano. Ya ni siquiera me molesto en explicarles nada. Pero le diré esto a cualquiera que me escuche, a cualquiera que siga dando y dando hasta que le duela, que siga poniendo excusas a quienes le hicieron daño: la amabilidad tiene que tener un límite. La familia tiene que tener un límite. Porque cuando dejas que alguien te pisotee, cuando dejas que te trate como si no valieras nada en nombre del amor o la familia, la única persona a la que puedes culpar al final es a ti mismo.